Pablo a Timoteo, capítulo 4. Amén. ¿Lo tenemos? Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 5. Amén. Segunda Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 5. Yo tengo como título en mi Biblia: Predica la palabra. No sé qué tendrá usted, pero el título en la mía sí dice. Amén. Leemos con toda reverencia en el nombre de Jesucristo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obras de evangelista, cumple tu ministerio. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí delante de tu presencia, divino Dios, pidiéndote, Padre, que nos hables una vez más en esta preciosa noche, bendito Dios. Que todo pensamiento, Dios mío, de hombre sea quitado de este lugar, porque no queremos oír palabra de hombre, sino palabra tuya, bendito Dios. Háblanos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús queremos oír tu palabra, Dios. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo me posea por completo, Padre. Todo pensamiento, mente, labios, Padre, todo, Dios mío, lo tomo en tus manos en el nombre de Jesús. Ayuda al pueblo, Dios mío, a recibir, Señor, tu palabra. Prepara los corazones y el oído, Dios mío, para que esta palabra no caiga a tierra, sino que haga el efecto al cual es enviada en esta hora. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria. Toma asiento, un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Hace unos tiempos atrás salió unas caricaturas que se llamaban Pokémon, ¿verdad? ¿Recuerda eso? Dicen los estudiosos que Pokémon significa como demonio de bolsillo. Ellos lo andaban en la bolsa y sacaban las cositas de ahí. Y hoy en día hay mucho demonio de bolsillo en las iglesias. Yo le voy a pedir que por favor lo ponga en silencio o lo apague. Estamos delante de la presencia de Dios y yo no quiero que ningún teléfono aquí vaya a sonar y vaya a interrumpir esto. Mira, estamos delante de Dios y si Dios es su Dios, Dios merece todo respeto. Dios merece toda reverencia. Amén. Y hay una cosa que yo no soporto, es ver que la gente se levanta, van a contestar teléfono como que si aquí no estuviera Dios, como que aquí no estuviera nadie. Aquí está el Todopoderoso, el Salvador del mundo. Aquí está el Hacedor de todas las cosas. Así que le pido en el nombre de Jesús, por respeto a Él, gloria a Dios, que apague ese demonio de bolsillo. Amén. Gloria a Dios. Pablo le escribe a Timoteo la segunda carta. Y Timoteo era un evangelista, pero también era pastor en este tiempo ya. Y una de las cosas que Pablo le encarece, que le pide con mucho detalle es: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Quién es el que lo juzgará? El Dios Todopoderoso dice que juzgará a los vivos y a los muertos. Amén. Hoy en día hay muchos cristianos en el papel de Dios, juzgando a su hermano, juzgando a su vecino, ¿verdad? Amén, diga hermano. Diga amén, hermano. Porque dice la palabra que Dios, el Señor Jesucristo, juzgará. Él juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Pero la palabra que vamos a hablar hoy es: predica la palabra. ¿Por qué el título, hermano Olvin? ¿Por qué es tan importante decir esto? Predica la palabra. Porque aunque usted no lo cree, hermano, se ha dejado de predicar la palabra de Dios en la iglesia. Hoy en día usted escucha el mensaje que parece que es la palabra de Dios, porque se parece, pero no lo es. Hoy en día la gente ha corrido, hermano, a lugares donde se predica bonito, donde la gente
le encanta escuchar lo que el predicador diga. ¿Por qué? Porque están buscando lo que ellos quieren oír y no lo que necesitan oír. Pero cuando la palabra de Dios se predica de verdad, la palabra dice que penetra hasta lo más profundo de nosotros, y dice también que refrena nuestras intenciones, nuestros deseos. La palabra es tan poderosa, hermano, que nos cambia. Y cuando la palabra penetra y nos quiere cambiar, es donde nosotros ya no queremos la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros queremos la palabra que a nosotros nos gusta. Y hoy la gente se ha acostumbrado a que le prediquen un evangelio falso, un evangelio bienaventurado, de riqueza, de carro, de lujo, de un montón de cosas, pero que no es la palabra de Dios. Entonces Pablo le dice a Timoteo: yo te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso es lo que Pablo le pide. Mira, hoy en día ya no quieren ni que prediquemos de doctrina. A mí me han llamado pastor y Dios le invita a predicar, pero no me predique de doctrina. Predíqueme mejor del amor, predíqueme de la gracia, porque el amor une, pero las doctrinas dividen. Eso es lo que dicen los pastores por ahí. Y ya no te quieren hablar de doctrina. Es más, te han puesto la doctrina como algo falso, como que la doctrina no sirve, como que la doctrina es inventada por hombres. Hay doctrina de hombre, porque la hay. Pero la doctrina que nosotros predicamos es la doctrina del Padre. Jesús dijo: la doctrina que yo predico no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. Vaya conmigo al libro de Marcos. Gloria a Dios. En Marcos capítulo 1, verso 22. Dice la palabra: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Este era Jesucristo mismo, hermano, predicando doctrina. Y dice la palabra que la gente se admiraba de la doctrina que Jesucristo usaba. ¿Por qué? Porque predicaba con autoridad. O sea, no como los escribas y los fariseos. Usted no ha visto muchas personas, hermano, que están predicando y que predican que ni ellos mismos están seguros de lo que te están diciendo. Que te están predicando, hermano, y más bien te pega sueño porque no tienen autoridad en la voz para predicarte la palabra. ¿Por qué no autoridad? Porque muchas personas hablan de las cosas, pero ninguno las hace. Y entonces cuando tú predicas lo que tú no haces, tú no tienes autoridad para predicar esa palabra. Tú necesitas ser hacedor de la palabra para entonces poder predicar esa palabra y que esa palabra tenga autoridad en tu boca. Pero cuántas veces no tenemos maestros, pastores, predicándole a la gente, diciéndole lo que tienen que hacer y ellos mismos no lo hacen. ¡Aleluya! Estamos llenos, hermano, de cristianos de esa manera, que te dicen: hermano, usted tiene que hacer esto, pero ellos mismos no lo hacen. Jesucristo mismo le decía a los fariseos: ustedes le ponen carga a vuestros hijos que ustedes mismos no llevan. Y eso es lo que estamos llenos, hermano, de las iglesias. Pero es importante predicar la palabra afuera de tiempo, a tiempo que inste, hermano. Y usted tiene que entender eso, que es la palabra lo que usted tiene que predicar. Amén, aleluya. ¿Cuántas veces no vamos a la iglesia y lo que están predicando es un montón de chistes? ¿Cuántas veces no llegamos a la iglesia y el hermano, en vez de predicar, lo que hace es contar testimonio? Cuando la palabra dice que es la palabra la que tenemos que predicar, que es la palabra la que transforma, que es la palabra la que cambia, que es la palabra que da vida. La Biblia te lo dice, hermano, que es la palabra, que por la palabra fueron creados los cielos y la tierra, que nada de lo que hay aquí fue hecho si no fue por la palabra. Es más, la Biblia te dice que Jesucristo es la palabra. Es la palabra que tenemos que predicar. Y por eso Pablo le dice: mira, vendrán tiempos donde ya no van a sufrir la sana doctrina, sino que se van a amontonar maestros conforme a sus deseos carnales. Cuando usted va a la iglesia, hermano, y los pastores empiezan a predicarle de dinero, de casa, de esto, ese es el deseo que ellos tienen. Es de su propia concupiscencia que están predicando. Por eso que la palabra dice que de la abundancia del corazón habla. Cuando tú predicas la palabra es porque tu corazón está lleno de palabra. Pero cuando tú empiezas a predicar, hermano, de carro, de casa, de joyas, de riqueza, es que tu corazón está lleno de eso nada más. Y es por eso, hermano, que tenemos que predicar la palabra. Gloria a Dios. Entonces parece un poquito más.
No, gloria a Dios. Santo Espíritu de Dios. Es la palabra, hermano, la que tenemos que... Voy a bajar un poquito nada más. Gloria a Dios. Gloria a Dios, santo. Creo que es por acá, hermano. Santo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos bien, sí, gloria a Dios. Amén, estamos aquí. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Estamos leyendo en el libro de Marcos, ¿no? Capítulo 1. Ahora yo voy a leerte el mismo Marcos, pero el capítulo 2. Dice la palabra, hermano, ahí mismo capítulo 2, verso 2. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que no cabían ni aún a la puerta. Y Jesús les predicaba. Es que Jesús, hermano, Jesús predicó la palabra. Jesús no andaba predicando cuentos, hermano, no andaba predicando esto, lo otro, show, chisme, chiste. No, hermano, Jesús predicaba la palabra y la gente se amontonaba por escuchar la palabra. Pero ¿sabe qué está pasando hoy en día? Que la gente cree que la palabra ya perdió el poder y ahora tienen que inventarle un montón de cosas a la gente para que la gente crea. Hay gente que cree que la palabra perdió el poder, entonces hay que inventarle sueños, hay que inventarle bendiciones, visiones, hay que inventarle un montón de cosas para que la gente crea ahora en día. Hoy en día, para que la gente crea, la gente tiene que venir a decirte, dice Jehová tal cosa cuando Jehová no ha dicho nada, para que la gente crea el evangelio y se conviertan. Nosotros no necesitamos, hermano, ayudarle a Dios, sino predicar la palabra. Y la gente lo que tiene que creer no es a tu testimonio, no es a tus visiones, no es a tus sueños, es a la palabra de Dios. La gente tiene que creer a la palabra y si no creen a la palabra, pues ya no le van a creer a más nada, hermano. Por eso que en el libro de Lucas, en el capítulo 15 o en el capítulo 16, cuando Jesús habla de la parábola del rico y de Lázaro, dice que cuando fueron, hermanos, y murieron, que uno estaba en el infierno y el otro en el cielo, cuando el rico le dijo a Jesús, o a Padre Abraham, envía a Lázaro a mi casa porque tengo 6 hermanos y no quiero que ninguno de ellos venga a este lugar. La respuesta es, allá tienen a los profetas y a Moisés, óiganlo a ellos. Los profetas y Moisés registrado, hermano, que es el Antiguo Testamento completo. Y lo que le estaba diciendo orar, allá tienen al Antiguo Testamento, que era la Biblia en aquel tiempo. Óiganla a ella. Y aquel hombre le dijo, no, Señor, si a uno de los muertos se levanta y va allá, se van a persuadir. Si no se persuaden con la palabra, con Moisés y los profetas, tampoco se van a persuadir si alguien se levanta de los muertos. ¿Qué le estaba diciendo Dios? A la palabra tienen, óiganla a ellos. Eso es lo que le decía. Usted tiene la palabra de Dios. Usted lo que tiene que creer es la palabra de Dios. Usted lo que tiene que predicarle a la gente es la palabra de Dios. Y la gente tiene que convertirse a la palabra de Dios. No a sus visiones, no a sus sueños, no a lo que a usted le pasa, nada de eso, hermano. Eso no cambia a la gente. Lo que cambia, hermano, es la palabra de Dios. Por eso es que en el libro de Hechos, por ejemplo, en Hechos capítulo 8, verso 14, hermano, registramos ahí que los apóstoles se alegraron de saber que en Samaria habían recibido la palabra de Dios. Usted puede leerlo en el libro de Hechos, verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Usted tiene que predicar la palabra y la gente tiene que recibir la palabra. Es que es la palabra la que da fe, no es ni los milagros. ¿Qué sería eso? Porque hay mucha gente que dice que si yo viera un milagro, yo creo en Dios. Es que si yo hubiera, hermano, visto el mar abierto, si yo hubiera visto la nube, hermano, ¿cuánta gente la vio y se perdió en el desierto? Esa gente lo vieron y era gente igual que usted y que yo. Y vieron las maravillas de Dios, vieron todo eso y como quiera se perdieron en el desierto, murieron todos. Porque en el libro de los Romanos capítulo 10, verso 17 dice que la fe entra por el oír la palabra de Dios. No testimonio, no cosas, no charlatería, no cuentos, hermano, no fábulas, no historias, sino la palabra de Dios. Y es por eso que usted lo que tiene que hablar a la gente es la palabra de Dios. ¿Sabe qué dijo Pedro? Pedro dijo, vaya a la carta de Pedro, a segunda de Pedro 1:19.
Segunda de Pedro 1:19. Dice Pedro: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero Pablo tengo aquí que tenemos la palabra profética más segura que puede haber. ¿Cuál es esa? La palabra de Dios, y te dice a la cual tú tienes que estar atento, hermano. Pero hoy en día estamos atentos a cualquier charlatán, a cualquier profeta, a cualquier apóstol antes que a la palabra de Dios. Y somos capaces de cambiar la palabra de Dios por la palabra de un profeta. Que no digamos amén. Hermano, dicen, mira, viene el profeta Gerson, no sé qué, a tal lugar, hermano, y la gente corre a llenar ese lugar porque llegó el profeta. Cuando la Biblia te dice, hermano, que tú tienes que estar atento a la palabra profética que tienes en tus manos, que es la palabra de Dios, a la cual hacemos bien. No estoy diciendo que Dios no puede usar un hombre para dar una profecía, no. Estoy diciendo que no corras tras ellos, corras tras la palabra de Dios, porque es la palabra la que te va a transformar, la que te va a cambiar. Es la palabra la que necesitamos para ser salvos. Por eso dice, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna. Eso te dice la palabra. Pero hoy en día la gente, hermano, corriendo a lugares de negocio de hombres, por ejemplo. Hasta por la radio te lo anuncian. ¿Sabe qué? Hoy en la mañana en la tarde, hasta las 4, predicando del hermano Jorge, que le dijo Dios a Josué: solamente esfuérzate y sé valiente. Le dijo: nunca se aparte de tu boca el libro de la ley. En él meditarás de día y de noche. ¿Para qué? Para que te vaya bien en todo lo que emprendas, en todo lo que hagas. Mira, o sea, el secreto para que te vaya bien en tus negocios, en lo que tú emprendas, en lo que tú hagas, es que tú escudriñes, que te metas en la palabra de Dios, hermano. Eso es todo. ¿Cuál hombre de negocio? ¿Cuál nada? El negocio más grande está aquí en la palabra. Métete de cabeza en ella, que cuando cumple lo que está escrito en ella, Dios va a bendecir todo lo que tus manos hagan, todo lo que tú emprendas. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto y que su hoja no cae, y que todo lo que hace prosperará. Mira, ese es el secreto de la palabra de Dios, hermano. ¿Quieres que todo te vaya bien? ¿Quieres que tu vida sea transformada? ¿Qué? Sométete a la palabra de Dios. Cambia tu vida por la palabra de Dios. La palabra te cambia, te transforma, te redarguye, te instruye, te corrige, te enseña, te prepara para toda buena obra. ¿Qué buscamos hoy en día en las iglesias? No, es que yo quiero que me prediquen que me voy a ganar la loto. Yo quiero que el pastor me diga que voy a ser millonario. Esas son las predicaciones, hermano, que lastimosamente andamos buscando hoy en día. Y la cosa es, hermano, que estos hombres se han dado cuenta que eso funciona. Y han cambiado las doctrinas del evangelio. Y están predicando lo que tú quieres oír, no lo que tú necesitas oír. Porque cuando a la gente le predica lo que necesita oír, le duele y mejor se van de la iglesia. Gloria a Dios. Pero el que es de Dios permanece aunque la palabra sea dura. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dijo aquel gentío de Jesús, como 5,000 personas. De un apóstol, wow, ahí viene la gente otra vez. Y Jesús le dijo: estos no vienen por la palabra que yo les prediqué, vienen por los panes y por los peces. Ayer vienen otra vez porque ayer les llené la panza de comida. Y a eso vienen a buscar comida, no vienen a buscar la palabra. Cuando la gente comenzó a oír eso, empezaron a irse uno por uno. Oye, ¿qué le pasa a este? Y Jesús estaba mintiendo, le está diciendo la verdad. Pero cuando le dicen la verdad a la cara, le duele a la gente. La gente es feliz que le estén mintiendo. Dice la palabra que por eso Dios les envía un poder engañoso, para que crean a la mentira por cuando no quisieron creer la verdad, a fin de que sean condenados por la palabra los que no creyeron en la verdad. Cuando Jesús comenzó a decirles la verdad, la gente empezó a irse, y Pedro intervino. Y Pedro le dijo: Señor, mira, ya no les prediques así porque se están yendo. Si quieres tú también, vete con ellos, predica. Gloria a Dios. Aleluya. Jesús no detiene a nadie por la verdad, ¿no? Él te dice la verdad en la cara. Lo que nosotros tenemos que hacer es aceptarle y decir: hermano, gracias por hablar.
Padre, gracias por haberme hablado de este hermano y cambiar, hermano. Si no, lo que hacemos es enojarnos con la palabra de Dios y enojarnos con el hermano también. Eso lo predica lo que Dios pone en su corazón. Pero la gente, hermano, cuando se le predica la palabra, se molestan. No les gusta. Hay gente que está acostumbrada a que usted le pase las manitos, que le saque el gas, que lo abrace, que le diga te amo. Hoy en día en las iglesias, ahí está bien, hermano, usted siga viniendo, siéntese ahí, con tal que usted traiga su diezmo, no importa. Usted sea fiel a Dios con eso ya. Y en adulterio, en mentira, en fornicación, en pleito, en contienda, en celo, en ira. Hasta borracho, ¿no? En vicio. Cristianos fumando marihuana, fumando cigarros, esto y lo otro, hermano. Y que están camino al cielo. Porque están en iglesias que no le dicen la verdad. Y la verdad no es para que te pierdas, la verdad es para que seas salvo, es para que cambie, para que te transforme. Alaba. Usted sabe que en el libro de Samuel, vamos a decir, Samuel capítulo 3. En Samuel capítulo 3 tenemos un gran sacerdote llamado Elí. ¿Cuántos lo conocen? Elí tenía unos hijos que dice la Biblia que hasta fornicaban en el templo de Jehová con las prostitutas. Y los hijos de Elí ministraban la palabra también. ¿Y sabe qué fue el castigo de Elí? Que nunca iban a llegar a viejo ninguno de su descendencia. Que Dios lo iba a cortar a mitad de edad. ¿Sabe por qué? Dijo Dios, porque tú sabías lo que tus hijos hacían y no les estorbaban. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué pasó eso? Porque en capítulo 3 de primero de Samuel dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Aleluya. Y nada no se quema, tú no me hagas enseñanza. En una iglesia puede escasear lo que sea. Puede escasear el dinero para pagar la luz. Puede escasear los hermanos. Puede escasear lo que sea, hermano. Pero la palabra de Dios, esa no puede escasear en ningún lugar. Gloria a Dios. La palabra de Dios no puede escasear por ningún punto, hermano. Porque cuando la palabra de Dios escasea en un ministerio, se va a pique. Ahí estaba pasando lo que estaba pasando porque la palabra de Dios había escaseado. Y al escasear la palabra en nuestra vida, hermano, caemos en pecado sin darnos cuenta, hacemos lo malo delante de Dios sin darnos cuenta, hacemos cualquier cosa. ¿Por qué? Porque es la palabra la que nos corrige. Y si la palabra escasea en una iglesia, hermano, esa iglesia termina en pecado en el mundo y termina peor que el mismo mundo. Porque la palabra escasea. Y eso había acontecido cuando el profeta Elías estaba. Por eso es que la maldad dentro del mismo templo se había perdido, hermano. Y es por eso, hermano, que nosotros como predicadores tenemos que cuidar que en nuestra iglesia se predique la palabra de Dios únicamente. Que en nuestra iglesia se predique la sana doctrina de Cristo, hermano. Que se siga predicando la santidad, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor Jesús. Que no importa lo que diga el mundo, que no importa lo que diga afuera, hermano. Tenemos que seguir firmes predicando la palabra de Dios. Esa es la única, hermano, la que vamos a poder permanecer nosotros firmes, hermano. Amén. Predicando la palabra. No podemos estar permitiendo que estén predicando chistes, que estén predicando historias, que estén predicando sueños, que estén predicando visiones. Eso no se predica, dice la palabra, hermano. Porque mis visiones, mis sueños, lo que yo he tenido no va a transformar a ninguno de ustedes. Mis sueños, mis visiones son personales míos. Eso no va a transformar aquí a nadie. Como puede que me crean, puede que no. Pero lo que usted sí necesita creer es la palabra de Dios. A eso necesita creer todo lo que diga ahí. Todo lo que diga usted tiene que creerlo desde Génesis hasta Apocalipsis, hermano. Y no solamente creerlo, sino vivirlo, ponerlo por obra. Amén. Así que la palabra de Jehová no puede escasear, hermano. Es tan poderosa la palabra de Dios, hermano, que la palabra puede sanar a alguien. ¿Usted no recuerda cuando el centurión fue donde Jesucristo? Y Jesucristo le dijo: vamos para tu casa. No, yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Ustedes, solamente la palabra de Jehová, hermano, puede sanarnos a nosotros de enfermedades.
Gloria a Dios. Es que si no creemos a la palabra. Jesús dijo, wow, yo ni en Israel he encontrado tanta fe como en este hombre. Porque creyó, hermano, que solo bastaba la palabra de Jesús para que su siervo fuera sano. Y a veces nosotros tenemos la palabra. Nos dice que somos sanos. Dice que Cristo llevó todas nuestras enfermedades. Y ahí caminamos todos enfermos. Santo, aleluya. Gloria a Dios. Es que sí, yo creo que la Biblia lo dice. Pero no creo que lo pueda hacer conmigo. Yo creo que Dios sana, pero creo que a mí no me va a sanar. Así camina la gente hoy en día, hermano. Porque no creen con todo su corazón a la palabra. La palabra tiene poder, hermano. La palabra, aparte para sanar, hermano, también la palabra echa fuera demonios. Yo no sabía eso. Voy a leer Mateo. En Mateo capítulo 8, en el verso 16, dice la palabra. Y cuando llegó la noche, trajeron a él un muchacho endemoniado. Y con la palabra echó fuera a los demonios. Y sanó todas las enfermedades. Te vuelvo a decir que la palabra tiene poder para cambiar, para sanar, para transformar, para echar fuera demonios. Hermano, la palabra es tan poderosa, hermano. Es tan poderosa que rompe cualquier atadura, cadena, maldiciones. Es que la palabra, hermano, cuando usted viene, yo sé que ustedes tienen una doctrina que hablamos de la Trinidad, ¿verdad? El Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 en 1. Pero tú sabes que la palabra también es Dios. Que la palabra es el mismo Jesucristo. O sea que si tú quieres hablarme de 3, te voy a hablar de 4. Porque mira, la palabra es eterna. Dice que por la palabra fueron creados los cielos y la tierra. Dice que perecerá el cielo, la tierra y todo, pero que su palabra nunca va a pasar. Dice que la palabra es la verdad. Jesús dijo, yo soy la palabra. Yo soy el verbo. El verbo es una palabra que implica acción, movimiento y emoción. 3 cosas. Yo soy el verbo, dijo Jesús. Yo y el Padre somos el mismo. Yo soy aquí en el principio el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo habitó entre nosotros y fue hecho carne. En el Evangelio de Juan 14, Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la Biblia te dice que la palabra de Dios es la verdad. Dice que el Espíritu te va a llevar a toda verdad. Y no es que te lleva a Jesús, te lleva a toda la verdad que hay en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Hechos 4:4 tiene algo muy bueno. Yo quería predicar, pero traía una prédica. Yo se le dije al hermano que iba a predicar. Pero no sé por qué el Señor quiso que yo les enseñara, porque esto más es una clase que una predicación. En Hechos 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como de 5,000. ¿Qué oyó esta gente? Lo que la gente tiene que oír es palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando usted predique, hermano, predique la palabra. El testimonio no es para ir a predicar aquí a la iglesia. Aquí venga a predicar palabra. El testimonio, predíquelo afuera. Testifiquen a la gente que no quieren oír palabra. Que ellos sí les gusta oír testimonio y cosas así. Pero los que estamos aquí adentro en la iglesia, venimos aquí a oír palabra de Dios. No venimos a oír testimonio, no venimos a oír sueños, no venimos a oír visiones, no venimos a oír nada de eso, hermano. Venimos a oír la palabra de Dios, porque el predicador lo que tiene que estar predicando es la palabra de Dios. Porque dice aquí que la gente oyeron la palabra de Dios y creyeron. Gloria a Dios. La gente tiene que creer a esto, no a usted, no a mí. La gente no tiene por qué creer en mí nada, hermano. Nada de lo que yo le cuento. Usted tiene que creer la palabra que yo le predico a usted nada más. Que lo que le predicamos es la palabra de Dios. Y esa es la que tiene que oír. Y es la que tiene que obedecer. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Dice que de un hombre, hermano, mira,
en el capítulo 13 de Hechos. Me encanta este pasaje, porque este hombre, yo digo, wow, ¿cómo no lo invitamos nosotros, hermano? En Hechos capítulo 13, dice el verso 13:7, dice que estaba con el procurador Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, ¿está conmigo? Que dice, deseaba oír la palabra de Dios. Cuando usted venga a la iglesia, hermano, ven con ese deseo. Ven con el deseo de venir a oír palabra de Dios. Pero hay mucha gente en las iglesias que están en la iglesia, pero no quieren oír palabra de Dios. Quiere que se levante el profeta y le dé una palabra. Quiere que la pastora le ponga las manos y ore por él. Quiere, hermano, que los hermanos todos lo abracen, le saquen los brazos. Hay hermanos que vienen a la iglesia a ver qué pasa, a ver quién predica, a ver si los que cantan se equivocan para burlarse de ellos, a ver, hermano, lo que sucede, a ver cómo vino la hermana, a ver cómo vino el hermano vestido, a ver qué camisa se le pintó la mujer la semana pasada, a ver qué van a hacer. Hermano, a veces venimos solamente a chismear a la iglesia y no venimos a buscar la palabra de Dios, no venimos con el deseo de decir, yo quiero que Dios me hable en la noche para transformar mi vida, para cambiar. Yo quiero que Dios con ese anhelo, hermano, esta noche te predique y te hable y te diga lo que tú necesitas hoy. Digo muchas cosas a la iglesia, algunos vienen a la fuerza porque los traen, algunos porque los llaman mucho, pero no vienen deseosos de oír la palabra de Dios, hermano. Por eso es que llegamos a la iglesia y nos vamos igual como entramos. Un año, 2 años, 3 años en la iglesia, hermano, y los mismos de siempre, nunca cambiamos. Porque no venimos deseosos de venir a oír la palabra de Dios a este lugar. Señor. Y a algunos parece que oye, pero por un oído le entra y por otro le sale. Hueco. Gloria a Dios. Dijo el Señor, son como cisternas rotas. Dios le dijo a Ezequiel, en los postreros tiempos oirán mi palabra, pero no la pondrán por obra. O sea, lastimosamente ahí está profetizando. Y lastimosamente estamos viviendo en esos tiempos, hermano, que por más palabras que se le predica a la gente. El otro día me invitaron a una iglesia a predicar, que he ido varias veces, y me acuerdo un señor, hermano, y me dice, hermano, ¿usted predica hoy? Y yo, sí, hermano, me invitaron a predicar por misericordia del Señor. Wow, hermano, gracias a Dios que usted predica, porque a mí me encanta cómo usted predica. Le digo yo, ¿usted me escuchó predicar aquí? Sí, hermano, la otra vez que vino usted predicó un tema, pero, o sea, ¿y qué prediqué? No, yo no me acuerdo, pero tuvo bueno. Hermano, y así es la gente. Usted les pregunta 2, 3 cultos antes aquí que él predicó. Usted le pregunta que él predicó hace 3 domingos, ya no se acuerda. Oidores olvidadizos no hemos vuelto. Amén. Pero dice, hermano, que este hombre mandó a llamar a los apóstoles porque deseaba oír la palabra de Dios. ¿Y sabe qué Pablo dice? Desead como niños recién nacidos la leche no adulterada. Eso nos dice la Biblia, te manda que la deseemos, hermano, a que anhelemos la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor. Tiene que ser un deseo, un hambre en el cristiano, la palabra de Dios, hermano. Porque la palabra de Dios te enseña a caminar, te guía, te ilumina el camino. Dice el Salmo 119, verso 103, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino es. La lámpara de Dios, hermano, la palabra nos alumbra el camino. Cuando usted camina guiado por la palabra, usted no camina en oscura, usted no puede trompezar, usted no puede caer en un agujero. La persona que se tropieza y que cae, eso es porque la palabra no lo va alumbrando. Usted tiene que caminar por donde la palabra usted lo guía, por donde la palabra le alumbra el camino, por donde la palabra lo dirige. Pero si no conocemos la palabra, si no leemos la palabra, caminamos a ciegas porque no sabemos por dónde vamos. Gloria a Dios. El apóstol, el salmista decía, lámpara es a mis pies. O sea, tu lámpara, tu palabra me alumbra el camino. Gloria a Dios. Y lumbrera. Yo camino por donde la Biblia me va alumbrando. Pero hay gente que quiere caminar y quiere que la Biblia les alumbre por eso. Hay gente que quiere que la Biblia se someta a ellos.
y no ellos a la Biblia. Por eso que usted escucha gente diciendo, no, hermano, yo sirvo a Dios como yo puedo. Yo sirvo a Dios como yo quiero. Dice la palabra de Dios que hay que creer en el Hijo como dice la Escritura, no como a ti te pega la gana, no como tú quieres poder, ni como tú dices que lo vas a hacer. Es como dice la Escritura. Y si tú no puedes servir a Dios como dice la Escritura, mejor ni te metas a esto. Mejor sigue en el mundo porque estás peor aquí. Cuando escuchamos palabras, hermano, y no cambiamos la palabra de otra forma, es peor para nosotros. Pablo, el Señor Jesucristo se fue a quedar dos pueblos y le dijo, ay de ti Corazín y ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubiesen predicado las cosas que se predicaron en ti, ellos habían creído. Si ellos hubieran visto las señales que yo he hecho en ustedes, todos ellos se habían arrepentido, pero tú viste y no creíste. Te quise alcanzar y huiste de mí. Por tanto, le dijo el Señor, el día del juicio, tu pecado será más grande. Porque estamos en las iglesias oyendo palabras de Dios, hermano. Y Dios nos habla del chisme y seguimos de chismosos. Dios nos habla, hermano, de amar al prójimo y seguimos odiando al prójimo. Dios nos habla, hermano, que la envidia no es de Dios y seguimos envidiándonos unos a otros. La Biblia nos habla, hermano, de no adulterar y seguimos en adulterio. Nos habla de no fornicar y seguimos fornicando. Hermano, yo no fornico, a veces con la vista, hermano, lo hacemos. Con el pensamiento matamos a un hermano. Con nuestra lengua. Y lo que ganamos es condenación en la iglesia, hermano. Que no digas amén. Tenemos, hermano, que desear esta cosa. Esta palabra. Tenemos que desearla más que cualquier otra cosa. Pero podemos venir a la iglesia y si se nos olvida la Biblia, allá me despego, hermano. Pero si se nos olvida el teléfono, ahí mismo viramos. Se te puede quedar la Biblia en cualquier lugar y no importa, pero que no te quede el teléfono porque te vuelves loco todo el día. La gente saca el teléfono de la bolsa solo para ver si alguien ha escrito, alguien me ha llamado, que el teléfono haya sonado. Pero la Biblia no la abren para ver si Dios tiene algún mensaje para ellos. Aleluya. Yo cuando no escucho amén es que Dios está hablando. Gloria a Dios. Yo cuando no escucho amén. Hermano, porque mira, bueno, gloria a Dios, esta Biblia me la regalaron a mí. Pero hermano, esta Biblia vale como 60, 80 pesos. Nos duele. Pero podemos dar 500 o 800 por un teléfono. Y alegre. Y en especial. Yo no tengo algo. Y felices. ¿Estoy dando mentira yo? Si encontramos un teléfono de 100 pesos, fue una ganga, pero una de 100 pesos, Dios mío, qué carísimo. No descargo la aplicación más en el teléfono. Y están en el teléfono ahí, pero están en Facebook, están en WhatsApp. Y haciéndole creer a la gente que están en la Biblia. Engañan al pastor al que está predicando, pero aquel que te está viendo arriba, eso no le engaña. Gloria a Dios. Hermano, pasamos más pendientes de la televisión, del teléfono, de lo que sea, menos de la Biblia. Y tú mira por qué Dios me manda a predicar de la palabra. ¿Sabes por qué? Porque el 98% de las personas en las iglesias, hermano, la Biblia es un adorno en su casa. Solo la usan cuando vienen a la iglesia y no me da miedo decirlo, lo digo en su cara. Oye, Pablo, que no lee la Biblia. Hay gente, hermano, que dejan la Biblia en el carro y la bajan. En su casa no leen Biblia. No desean la palabra de Dios, no les importa la palabra de Dios. Por eso, hermanos, es que viven como viven. Y si usted les pregunta para el cielo, dicen amén. Pues sí, amén. Por fe, aleluya. Hermano, esto no es un juego, hermano. La palabra de Dios, hermano. Hermano, la Biblia te manda a escudriñarla de día, de noche, a meditar en ella. Ella dice que nunca se aparte escudriñar las escrituras porque ella parece que está la vida eterna. La Biblia te manda, hermano, te exige que desees la palabra de Dios como niño recién nacido. El niño recién nacido cada 3 horas está llorando porque le den leche. Oye, Marquito. Nosotros solo leemos leer cuando venimos a la iglesia. Dale teste, amigo. Gloria a Dios. Hermano, la Biblia se pierde todos los días cuando hay cultos que se busca para ir para la iglesia. Aleluya. Gloria a Dios.
Y es la palabra la que necesitamos, hermano. Amén. Eso es lo que usted necesita. Amén, amén. Usted necesita pegar la palabra de Dios en su casa, ¿sí? En los muros, en todos lados, hermano, palabras. Mire que yo puse un rótulo en la casa así, que decía, si usted no viene a hablar de otra cosa que no sea la palabra, mejor no hable nada. Porque un montón de gente que te va a visitar, dice cristiano, a contarte la vida de los demás. Un montón de gente, hermano, que en vez de ir a llevarte una palabra a tu casa, a una oración, no, hermano, a llevar chisme, a llevar porquería a una casa. Así lo puse, porque la gente lo lea tranquilo. Si no viene a hablar de la palabra, no hable nada. Es mejor. ¿Cuántas veces, verdad? Deseamos más un teléfono que una Biblia. Amén. Gloria a Dios. Volvemos a la lectura con la que comenzamos. Segunda Timoteo capítulo 4. Está tremendo esto, ¿verdad? Yo te digo otra predicación, hermano. Cuando la patrona me voy a invitar, la predico. Ahorita esta día me la dejé atrás, me senté. Yo tenía la predicación que era del libro de Santiago. Yo se lo dije a ella, te di la cita que iba a predicar. Pero Dios conoce los corazones, hermano. Dios sabe lo que está pasando en sus hijos, ¿sí o no? Dios sabe lo descuidado que está la palabra de Dios. Y el problema es que vengo del otro mes, hermano, y seguimos igual. No, la palabra estuvo buena, pero yo no seguí leyendo la Biblia. Hermano, es importante que tú te metas en la Biblia, porque cuando tú conoces la palabra, nadie te puede engañar. ¿Sabes por qué hoy en día la gente corre tras el hombre, corre tras los ministerios? Porque no conocen la palabra. Entonces cualquiera se levanta y les pega una torcida y les engaña porque no conocen la palabra. Pero cuando tú conoces la palabra, mira, dice la Biblia que cuando Pablo predicaba, la gente corría a escudriñar las escrituras, a ver si lo que Pablo estaba predicando era verdad. Hoy nosotros no escudriñamos nada, hermano, a todo lo que nos dicen. Amén. Gloria a Dios. Y yo me voy a comprar un carro del año. Amén. Y ustedes me van a dar el dinero. Amén. ¿Usted cree que estoy bromeando yo? Así está la predicación hoy en día, así está la gente hoy en día, hermano. Y entre ustedes más me den, más Dios les va a dar. Amén. Y comiendo arroz y frijoles porque no le alcanza para más. Gloria a Dios. Alaba. Que prediques la palabra que hices a tiempo y fuera de tiempo. No hay un tiempo para predicar, hermano. No existe. Esto es a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué importa si la gente quiere palabra o no? Usted dé la palabra de Dios a la gente, quieran o no la quieran. Hay gente que no hay tiempo para que me predique. ¿Cómo que no hay tiempo? Y ahí tiran la palabra, hermano, que no tiene que darle un discurso de media hora. Con 2 o 3 palabras que usted de una gente bien dice, hermano, le está predicando la palabra. Cuando usted en el trabajo llega y saluda, Dios le bendiga, usted está dando una palabra ya. Pero hoy en día tenemos cristianos, ¿qué onda, loco? Que bendiga, hasta luego. Hermano, de eso tenemos los cristianos llenos. Sí. Usted cuenta a los cristianos en la calle, hermano, y los que saludan así. Párese afuera para que mire cuántas iglesias pasan por ahí, quién saluda y quién no. Bueno, me digo, tiene goodbye. Ya ni saludan, hermano. Hoy en día los mismos cristianos llegan a los trabajos, hermano, y ni saludan a nadie. Usted tiene que identificarse como cristiano de que llegue y déle palabra a sus trabajadores, déle palabra a su jefe, déle palabra a todo el mundo, hermano, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué importa si estamos en el trabajo o no? Usted suelta una palabra de Dios, que usted no sabe a quién va a impactar esa palabra y a quién usted puede transformar con una palabra que usted diga. Amén. En los trabajos no queremos ni que sepan que somos cristianos. Santo Marquito, óyelo. Ahora no trabaja. Eso es lo que necesitamos, hermano. Personas así, hermano, que prediquen a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Y no estoy hablando que agarren media hora, no, hermano, con 2 o 3 palabras que usted le a una persona le está predicando. Yo me recuerdo una vez, hermano, que saludé a un hermano y le digo, mira, Dios te bendiga mucho. Me dice, gracias. El siguiente día, hermano, me extrañó que estaba en la escalera. Y cuando paso le digo, oye, Dios te bendiga. No, te estaba esperando. ¿Para qué? Para que me dijeras eso. Y eso, a mí nunca nadie me ha dicho eso. Nadie me ha deseado que Dios me bendiga. Y trabajamos un montón de cristianos ahí. Y nadie le ha dicho a ese muchacho Dios le bendiga. Y sabe que le impactó esa palabra al muchacho, que alguien le bendijera el día en la mañana.
Y me decía, no, bendíceme todos los días que tú quieras. Y todos los días me esperaba. Entonces terminé orando por él en la mañana. Terminé predicando y terminó cristiano, hermano. O sea, ese hombre estaba deseoso, deseaba que alguien hablara las cosas de Dios. Y un montón de cristianos ahí más viejos que yo y nadie había hablado. Yo digo, usted no sabe a quién puede usted transformar con una palabra. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Aquí hay unas palabras más fuertes que dice redarguye, reprende y exhorta. Pero cuidadito que hace yo eso hoy en día, ¿no? Usted no sabe que hoy ya no se puede exhortar a nadie. Cuando usted exhorta a un hermano, ¡ay, este que se cree! Hermano, cuando usted exhorta a alguien, este es lo que está juzgándome. Es un juicio el que me está haciendo este hombre. Porque han cambiado las palabras ya. ¿Cómo le llaman ahora al que exhorta? ¿Alguien sabe cómo le llaman? Usted no puede exhortar, hermano. Cuando usted quiere exhortar a alguien, se le quieren a los puños o se van de la iglesia, porque usted los regaña. Y si no puede regañar a nadie. Porque ahora ha cambiado que si usted reprende, usted está juzgando. Usted está haciendo juicio a la gente. Y ellos no quieren que reprenda, pero la palabra te manda a reprender. Lo que pasa es que te lo dice cómo. Dice, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cómo tienes que exhortar a la gente? Por medio de la palabra. Como la palabra te lo está diciendo que lo hagas. Porque a veces exhortamos y lo hacemos mal. A veces exhortamos en nuestra carne, en nuestra humanidad. Vimos un hermano en pecado y fuimos y le hablamos también nosotros en la carne. Y en vez de exhortarlo, lo herimos. Por eso es que la Biblia te manda que cuando hagas las cosas, lo hagas con la doctrina de la palabra de Dios. Dice la palabra que el exhortar es un don que da el Espíritu Santo. Amén. Pero a veces no lo tenemos y queremos exhortar a la gente. Y lo que hacemos es estimar mal. En vez de sanarla, la terminamos de ir. Y es por eso, hermano, usted tiene que conocer la palabra para que sepa cómo hablarle a la gente. Amén. Usted ve muchas personas, mira, te voy a dar un consejo. ¿Sabes qué dice la Biblia? Si no te pide el consejo, no lo des. Eso dice la Biblia. Si no te pide el consejo, no lo des. Pero cuando no conocemos la palabra, ahí andamos dando consejos. Y a veces damos consejos en la carne. A veces damos consejos que perdemos más bien a la persona. ¿Qué es esos consejos? Ay, tú haz lo que tu corazón te dicte. ¿Qué es el consejo? Tú haz lo que tu corazón te diga. Y la Biblia dice que no hay nada más perverso en ti que el corazón. ¿Quién lo conoce? De él sale toda la maldad. Así dice la Biblia. ¿Y qué nos gusta dar ese consejo? A las mamás, a las hijas. Ay, haz lo que tu corazón te diga. Perverso. Entonces, ¿qué dice la palabra? ¿Por qué? Mira, dice con toda doctrina. O sea que la Biblia sí te habla de la doctrina y te habla de la sana doctrina. Te habla que Jesucristo predicaba doctrina. Jesús decía, la doctrina que yo les estoy predicando no es mía, sino del Padre que me envió. Dice la palabra que la gente se admiraba de la doctrina con la que Jesús predicaba. Pero Jesús también dijo algo acerca de la doctrina. Y dijo algo muy importante. Yo se la voy a leer. Si no me equivoco, está en Mateo. En Mateo. Gloria a Dios. En Mateo 7:28 dice que cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiró de su doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Eso es muy importante. Gloria a Dios. ¿Estamos aprendiendo algo? Aleluya. Jesús le dijo en el Evangelio de Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Por eso es que usted cada vez que habla, tiene que hablar la palabra de Dios. Porque usted no está hablando la palabra, usted está buscando su propia gloria. ¿Tú no has visto pastores, hermano, que solo viven en una dimensión extraordinaria? ¿Tú no has escuchado? Eso no le explican a uno.
Oh, hermano, yo estaba instalado y el Espíritu me agarró y me teletransportó a otro país. Y en aquel país prediqué, después el Espíritu me llevó al cielo, después me llevó al infierno. Y solo te predican. Esa gente, según Jesús, que buscan su propia gloria. El que busca la gloria del Padre te predica solamente la palabra de Dios. Te predica solamente la doctrina del Padre. Porque el que quiere exaltar es la palabra de Dios, no exaltarse él. Quiere exaltar lo que la Biblia dice y no los dones o las posiciones que él tenga. Eso es lo que hacen, es buscar su propia gloria, según la palabra de Dios. Por eso, hermano, que usted no permita que le venga aquí a predicar otra cosa que no sea la palabra de Dios. Que nos prediquen, hermano, la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Mateo 15, 19 nos revela algo tremendo. Porque esto es lo que está pasando hoy en día. El verso 15:8 dice Jesucristo. Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Hemos cambiado, dice Dios, para la verdad de Dios por las mentiras del hombre. Pero Jesús dice, estos hombres enseñan doctrinas, hermano, de hombre, no la doctrina de Dios. Por eso es que Pablo le encarece a Timoteo y dice que predique solamente la palabra, porque viene tiempo donde no sufrirá la sana doctrina. Bien, hemos llegado en el tiempo, hermano, que ya no se está predicando la sana doctrina. Y la gente no entiende y no lo sabe. ¿Por qué? Porque la gente no conoce la palabra de Dios y no conoce la doctrina de Dios. Entonces cualquier palabra que le dé un hombre la pone como mandamiento de Dios. Hay hombres, hermanos, que se le paran en los altares y te dicen, tienes que hacer esto, porque dice el Señor tal cosa. Y la gente corre a hacerlo, hermano. Y es doctrina de hombre, no es doctrina de Dios. Por eso que le dice, mira, vienen tiempos donde no sufrirán la sana doctrina, sino que la gente, por tener comezón de oír, se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias. Por eso Pablo le dice, predica solamente la palabra, métete con la palabra, exhorta con la palabra, porque haciendo esto vas a enseñar a la gente la palabra de verdad, hermano, y nadie podrá engañarlos. Usted tiene que entender eso, hermano. Usted tiene que leer, meterse, escudriñar la escritura para que no venga nadie el día de mañana y le engañe con una doctrina falsa. Porque se infiltran, hermano, en las iglesias personas con doctrinas erradas en la iglesia, hermano. Mira cuántas personas se han metido a la iglesia a nosotros. Y usted los mira, gloria a Dios, aleluya, hermano. Pero la palabra los confronta. Ellos mismos se confrontan con la palabra. Y en vez de decir, me voy a someter a la palabra, dicen, no, esa palabra no la creo. Mejor me voy por otra iglesia que crean como yo creo. Porque ese es el problema hoy en día. Si tú no piensas como yo creo, si no crees como yo creo, tú estás mal. Nosotros tenemos que creernos al hombre, creer a la palabra. Someternos a la palabra. Lo que la palabra me diga, no lo que el hombre me diga, no, lo que la palabra me diga. ¿Creen que yo no me he topado con la palabra? Me he topado con la palabra y está fuerte para mí. Pero ¿qué tengo que hacer? Dice la misma palabra de Dios, que ese era el mensaje que yo traía. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero te dice que para resistir al diablo tienes que primero estar sometido a Dios. Tienes que estar sometido primero a la palabra. Si tú no te sometes a la palabra, tú me puedes decir, mira, tengo al diablo en la planta de mis pies. Y lo que tú eres un payaso para el diablo, nada más como tienes que ver el diablo. Porque no podemos resistirlo, hermano, si no estamos sometidos a la palabra. Usted tiene que someterse a esta verdad. Y le dice, mira, teniendo la gente comezón, usted no ve cómo se amontonan 5,000, 10,000 en un lugar. Escuche lo que les predican ahí, hermano. Doctrina de hombre, mandamientos de hombre, fábulas, chistes. Pero la gente tiene comezón por oír, pero no por oír la palabra. Dice que se amontonarán a las fábulas, conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Ve? Por eso es que hay gente, hermano, como usted le predica la verdad, no quiere. Usted es una iglesia, hermano, usted quiere predicar la sana doctrina, están vacíos.
Pero donde están llenas, hermano, ellos te predican cualquier cosa, menos la palabra de Dios. Aleluya. Porque la gente corre por el comezón de oír que tienen, pero no hay palabra. No tienen ese deseo de oír palabra, sino deseo de que le digan que van a estar prósperos, de que van a ser ricos, de que van a ser aquí. Esa es lo que tiene la palabra. Jesús dijo, donde está vuestro corazón, perdón, donde está vuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón. No hagas tesoros aquí en la tierra, hacerlos allá arriba donde el ladrón no mina, ni polilla, destruye. Eso es lo que Jesús señala a la gente. Ah, ¿tú me quieres seguir a mí? Porque fíjate que las aves tienen nido y las zoras tienen guarida, pero yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Así me quieres seguir. Así decía Jesús a la gente. No, pero hoy en día diciendo que Jesús predicaba más de dinero que de otra cosa. Esas son las predicaciones de afuera. Hoy en día es lo que Dios quiere, que tú seas rico, que tú seas millonario. Sí, Dios quiere que tú prosperes en todo, pero dice mayormente en tu alma. Que seas rico en perdonar, que seas rico en misericordia, que seas rico en amor, que seas rico en paciencia, que seas rico en fe. ¿Tú ves que Jesús te decía, no ves que es más fácil pasar el hoyo, una aguja, un camino por una aguja que un rico estar en los cielos? Cuando llegó aquel rico le dijo, solo te falta algo, dale todo a los pobres y sígueme. Eso es lo que Jesús enseñaba. Jesús a nadie le enseñó, te voy a hacer millonario. Tampoco estoy hablando que tienes que vivir en pobreza. Tampoco te digo que Él no puede bendecirte un día. Lo que pasa es que esa no es la predicación. Esa no es la predicación del cristiano. Por eso en Mateo 6:34 dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia perfecta. Y después todas las cosas vendrán. Entonces el mensaje no es predicar la añadidura. El mensaje es predicar el reino de Dios y su justicia perfecta. Dice que después las cosas vienen por ayuda, pero tienes que dejarlas que vengan. Y si vienen, que vengan, hermano. Si no, tú sigues tus tesoros ahí en el cielo. Tú no vas a vivir eternamente. Aquí solo es pasajero. Esa es la doctrina que Jesús predicaba, pero la ha trastornado, la ha cambiado. Pero la gente está feliz en esos lugares, hermano. Porque todos los cultos les dicen que Dios los va a bendecir, que como están sembrando, que como están estos, que siempre empiezan siempre a coger 100, que si le dan 1000 van a Dios les va a dar 10,000. Y eso a la gente le gusta. Porque han apartado el oído de la verdad. Así dice la palabra. Por eso, hermano, que nosotros tenemos que seguir predicando la palabra para que la gente siga siendo instruida por la palabra, cementada en la palabra y que sea la palabra la que nos cambie, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios.